Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra de Ciencias Naturales, Delmi Patricia Romero Díaz. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9 y 10, cual lleva por nombre, vamos a iniciar con la lección número 9, pasos del método científico experimental. Tenemos nuestra expectativa de logro, que es demuestra cómo el conocimiento científico se planifica y se comunica. Ahora tenemos algo que se llama explorando nuestros saberes. Tenemos aquí, ¿verdad?, a un joven con una linterna o un foco, como usted le conozca, observando a una araña. Entonces aquí nos dice, responda en su cuaderno las siguientes preguntas. Número 1, la primera interrogante que me hacen es, ¿cómo reaccionó el joven al ver la araña por primera vez? ¿Qué cara le ve usted al joven? Se asombró, ¿verdad? Cara de susto, eso podríamos decir. La pregunta número 2, ¿de qué se alimentan las arañas? ¿Verdad? Esta preguntita usted la va a investigar y me la va a contestar. Entonces, la primera tarea de la lección 9 sería el exploremos nuestros saberes, que son estas dos interrogantes. Aquí dice, ¿ve? Responda en su cuaderno las siguientes preguntas. Proseguiré. Tenemos aquí construyendo nuestros saberes. Nos pide que leamos, que analicemos, que copiemos en el cuaderno la siguiente información. Nos plantean una interrogante. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que permiten explicar hechos o fenómenos naturales. Constituye la base para generar conocimiento científico mediante la investigación científica. Entonces, en pequeñas palabras, el método científico es aquel que contiene pasos. ¿Pasos para qué? Para poder encontrar la explicación de algún hecho o de algún fenómeno natural. Eso nos dice que para poder realizar el método científico debemos generar conocimiento científico mediante una llamada investigación científica. ¿Por qué investigación científica? Porque va basada en leyes, en principios o en alguna teoría afín. Vamos ahora a proseguir con las etapas del método científico. Entre las etapas tenemos el planteamiento del problema. Este consiste en la delimitación precisa y clara de lo que queremos investigar. Para ello hacemos uso de la observación. Aquí, cuando nosotros nos planteamos un problema, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Va usted por la calle caminando y observa un accidente de tránsito, un choque, ¿verdad? Entonces el planteamiento del problema sería, ¿por qué los autos chocaron? Ese sería el planteamiento del problema, o sea, una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a saber eso usted? Mediante observación. Imagínese que hayan chocado en un semáforo, ¿verdad? Tienen que haber ahí cámaras. Entonces, ¿qué va a hacer la policía de tránsito? Se va a ir, va a descargar el video de esas cámaras para observarlo y así verificar qué pasó en ese choque. ¿Quién fue el culpable o si ambos no fueron culpables? Bueno, vamos a iniciar explicando uno de los de las etapas del método científico. Entre ellos tenemos la hipótesis. Esta se define como una opinión o suposición que permite explicar una pregunta al realizar una investigación. Podemos formular la hipótesis que sean necesarias. Posteriormente, estas tienen que ser rechazadas o confirmadas. Una hipótesis es una idea que usted se formula. Vaya, por ejemplo, si observo dos autos chocados, como les decía anteriormente, yo voy a decir, la primera hipótesis podría ser que uno de los conductores se durmió. Otra hipótesis podría ser que alguno venía ebrio, o puede ser que otro venía texteando, o que alguno no podía manejar. Esas son hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, no colocamos ni la palabra sí ni la palabra no, ¿verdad? Porque son ideas que nosotros creemos
¿verdad? Necesarias para posteriormente verificarlas y así decir si son aceptadas, confirmadas o rechazadas, ¿verdad? De todo lo que yo mencioné, al final se va a concluir el porqué del choque, pero yo propongo hipótesis. Como les repito, una de las hipótesis sería que uno de los conductores se durmió. Otra hipótesis podría ser que el carro, ¿verdad?, tuvo fallas mecánicas. Otra hipótesis podría ser que uno de los conductores se distrajo por venir en el teléfono, etcétera. Esas son hipótesis. Ahora vamos a la experimentación. La experimentación nos permite reproducir y observar varias veces el fenómeno en estudio, modificando las circunstancias que se consideren pertinentes. Repito, la experimentación nos permite reproducir y observar varias veces el fenómeno en estudio, modificando las circunstancias que se consideren pertinentes. ¿Cómo voy a experimentar yo? Bueno, voy a experimentar observando el video, por ejemplo, comprobando que ahí en ese choque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Voy a observar varias veces el video para después concluir, ellos chocaron por tal situación. ¿Verdad? Esa es la experimentación, basada en observar varias veces la situación para después llegar a una determinada conclusión. Ahora tenemos el análisis. El análisis de resultados. Esta etapa permite comprobar si la hipótesis planteada era verdadera o falsa, ¿verdad? Si yo me siento como policía de tránsito, por ejemplo, a observar el video para verificar qué pasó en el accidente que yo les mencioné anteriormente, después de varias veces y escuchar opiniones de las personas especializadas, se va a comprobar. Entonces van a decir ahí, lo que pasó fue que uno de los conductores se durmió. Entonces se acepta una de las hipótesis planteadas anteriormente. Ahora vamos con la teoría. La teoría es una declaración total o parcialmente verdadera que ha sido verificada a través de la experimentación. ¿Cuál sería la teoría en ese caso? Bueno, podría ser aplicarle una infracción, ¿verdad?, a la persona que se durmió en el vehículo por ocasionar un accidente. Esa sería la teoría. Y también tendría que ver aquí la declaración que haga la persona, ¿verdad?, al caer en razón de que él fue el culpable. Ahora tenemos las conclusiones. Es la etapa donde los datos recolectados avalan la hipótesis que se confirma. Pero si la pregunta no se demuestra, se regresa a la segunda fase y se propone una nueva hipótesis que sea coherente. Entonces, en la conclusión podríamos decir que es la etapa final donde decimos que se ha verificado el porqué del accidente, ¿verdad?, en comprobación de la hipótesis. Muy bien. Después de haberles explicado las etapas del método científico, viene nuestra tarea, que es la consolidación de nuevos saberes. Y nos hacen la pregunta, ¿verdad?, nos piden que realicemos la siguiente actividad en su cuaderno. Y nos plantean 6 interrogantes. Y aquí tenemos, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Corresponde al paso del método científico llamado. Entonces usted va a investigar por qué las hojas de los árboles son verdes. Y después usted va a decir, este planteamiento de esta pregunta corresponde a uno de los pasos del método científico llamado. Usted aquí a la par le va a poner cuál es. Luego, la número 2, ¿qué conocimiento se obtiene mediante la experiencia y la práctica? Eso usted lo va a leer de acuerdo a los pasos del método científico. Luego me pide que mencione 3 ejemplos de teorías, ¿verdad? Usted va a investigar qué ejemplos de teoría. Por ejemplo, sería la teoría de la evolución, la teoría, las teorías de algunos científicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Usted investigue 3 ejemplos de teorías que tengan que ver con la ciencia. No se las doy porque sería telegrafiarles la tarea y no es correcto.
Número 4. Mencione los 6 pasos del método científico. ¿Cuáles son? Estos que están aquí, ¿verdad? 6 porque el primero es el planteamiento del problema. Ok. Luego me pide que mencione los 6, ¿cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos de la observación? Usted va a venir a leer aquí, va a recordar qué es y lo va a colocar como respuesta. Luego la última pregunta que me hacen es ¿cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? Usted ya sabe cuál es, va a leer otra vez y va a contestar. Aparte de eso, en la lección número 9 tenemos una tarea, ¿verdad? La tarea, ya les dije, es la consolidación y la exploración de conocimientos en este caso. Luego nos piden que elaboremos una ficha en donde exponga un caso cualquiera de nuestra vida cotidiana en donde se aplique los pasos del método científico. Usted lo va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, va a planteamiento de problema, observación, luego sigue la hipótesis, de ahí sucesivamente todos los pasos y ir colocando a la par la redacción, ¿verdad? De un ejemplo de nuestra vida cotidiana en donde se aplique el método científico, ¿verdad? También esto se puede aplicar cuando nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar sería planteamiento del problema. ¿Por qué le duele el estómago a Pedro? Por ejemplo, ¿verdad? La hipótesis, el primer paso sería la hipótesis. Podría ser que Pedro tiene parásitos. Podría ser que Pedro no se alimenta bien. Podría ser que Pedro no se lava las manos antes de comer y tiene algún bicho en el estómago. Experimentación. ¿Cómo va a experimentar usted qué tiene? Bueno, el médico lo primero que le va a decir, vaya a hacerse exámenes, ¿sí? Luego viene el análisis de resultados. Eso sería, ¿verdad? Los resultados de los exámenes donde compruebe qué le pasa a Pedro. Y la teoría sería, ¿verdad? La teoría sería lo que el médico le declare de dicha enfermedad que tiene Pedro y la medicina que le va a recomendar. La conclusión sería, bueno, si Pedro se enferma por alimentarse mal, ¿verdad? Pedro entonces tiene que aprender a alimentarse bien. Esa sería la conclusión. Ese es un ejemplo sencillo que yo le doy. Entonces, esas serían las tareas de la lección número 9. Voy a continuar con la explicación de la lección 10. Recuerden que esta semana vamos a hacer 2 lecciones. Entonces, vamos con la lección número 10. Procesos básicos del método científico. Tenemos nuestra expectativa de logro, ¿verdad? Y es enumera y describe los procesos básicos del método científico. Ahora bien, tenemos el explorando sus conocimientos. Explorando nuestros saberes, que sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, lea la siguiente información y escribe el proceso del método científico en su cuaderno. Vamos a iniciar la lectura. Ese pequeño párrafo. Aquí vamos a leer. Los científicos averiguan todo lo que pueden sobre el problema. Después formulan una hipótesis o un supuesto razonable para explicarlo. Para probar la hipótesis, realizan un experimento. Si el experimento no apoya la hipótesis, los científicos vuelven a pensar sobre el problema y desarrollan una nueva hipótesis. Entonces, prueban esta hipótesis con un nuevo experimento. Si el experimento apoya la hipótesis, con un nuevo experimento, ¿verdad? Si el experimento apoya la hipótesis, otros científicos repiten el experimento para corroborar los resultados. Si los resultados obtenidos son los mismos, la hipótesis será aceptada como verdadera hasta que pueda ser probada como también falsa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de problemas básicos del método científico. Aquí nos dice que es importante observar, medir,
clasificar y comunicar. Aquí vemos un pequeño científico experimentando algo, ¿verdad? Un monito científico. Ahora bien, tenemos construyendo nuestros saberes. Vamos a conocer un poco más de esto. Lea, analice y copie en su cuaderno la siguiente información. Procesos básicos del método científico. Número 1, observación. Número 2, la clasificación. Número 3, la medición. Y número 4, la comunicación. Vamos a saber qué es la observación. La observación es un proceso que permite obtener información acerca de los objetos, hechos o fenómenos que pueden ser percibidos con los sentidos. Cuando observamos, percibimos colores, olores, tamaños, sonidos, texturas y sabores. Eso es observar, repito, es observar con los sentidos, ¿verdad? Es percibir con los sentidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, los colores, los olores, los tamaños, los sonidos, las texturas y los sabores. Es la parte más importante de la investigación científica. Ejemplos de observaciones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el vuelo de las aves en manadas es realizado en forma de V? ¿Por qué se produce el arco iris? Esas podrían ser algunas observaciones. Las características son aquellas, ¿verdad? Características de la observación pueden ser sistemáticas, específicas, objetivas, precisas, verificables y procesos que requieren de tiempo. Esas son las características de la observación. Vamos a conocer qué tipos de observación existen. La número 1 es la observación cualitativa. Es el tipo de observación donde empleamos nuestros sentidos, por ejemplo, los olores, los sabores, las texturas, los sonidos. Por ejemplo, aquí podemos decir que el olor a las rosas es muy rico. Podemos decir que el sabor a la fresa es agradable. Puedo decir que un limón tiene textura rugosa. Puedo decir que el sonido del canto de las aves es agradable, ¿verdad? Ahora tenemos la observación cuantitativa. Es la observación que se refleja de forma numérica, donde se precisan datos medibles y objetivos. Ejemplo, el bolígrafo mide 27 centímetros de longitud. Otro ejemplo podría decir, María tiene 15 años. María pesa 100 libras. María mide 1.5 metros. Eso sería una observación cuantitativa. Una observación cuantitativa es aquella que lleva un número y una unidad acompañada. Repito, otra podría ser, yo tengo, ¿verdad? 2 manos, 2 pies, 2 ojos, una nariz, una boca, etc. Eso es algo cuantitativo, está contando. Ahora la observación estática es la observación que se describen aspectos que permanecen inalterables, en otras palabras, que no manifiestan ningún tipo de cambio o alteración mientras tienen suceso del fenómeno. En estudio, por ejemplo, una semilla de frijol o maíz, podemos describir su forma, su tamaño y textura, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a ver aquí en la estática, podría ser, María tiene el cabello castaño, ¿sí? Es algo que no va a cambiar. Lo que les mencioné anteriormente, la mesa mide 2 metros, podría ser, perdón, ahí no, mejor dicho, ahí corríjanme, ahí el tamaño sería, la mesa es pequeña o la mesa es grande. En la estática no se involucran números, ¿verdad? Podríamos decir, la casa es bonita, o la casa es blanca, o rosada, o verde, amarilla, el color que sea. Esas son las observaciones estáticas que no van a manifestar ningún tipo de cambio y que no llevan números acompañados. Ahora tenemos la observación de cambio. Es el tipo de observación que experimenta cambios. Si usamos el mismo ejemplo de la semilla de frijol, en una pequeña macetera y en un ambiente húmedo podríamos observar y precisar los cambios que experimentan productos de germinación y desarrollo. Aquí también, en cambio, podríamos dar otro ejemplo. Cuando usted diluye un Alka-Seltzer en agua,
¿verdad? Esta es una observación de cambio. ¿Por qué? Porque cuando usted la aplica o la deja ir en un vaso con agua, la Alka-Seltzer se va a disolver, va a efervecer, ¿verdad? Y ese es un cambio. Otro cambio sería prender fuego, ¿verdad? Y incinerar una hoja de papel. Después de quemar una hoja de papel, no le va a quedar una hoja, le va a quedar cenizas. Esa es una observación de cambio. Ahora tenemos los pasos de la observación científica. Tenemos el primero, determinar el objeto, situación o caso que se va a observar. Número 2, determinar la forma con que se van a registrar los datos. Número 3, observar cuidadosa y críticamente. Número 4, registrar los datos observados. Número 5, analizar e interpretar los datos los datos. Y la última es elaborar conclusiones, ¿verdad? Que es muy importante para la ciencia. Ok. Ahora vamos a ver la consolidación de saberes. Aquí usted va a aplicar lo que antes se le explicó. Entonces va a realizar las siguientes actividades en su cuaderno. Aquí nos dice, ejecute el proceso de observación haciendo uso de la siguiente ficha de observación. Aquí está la observación de las estadísticas del caso de COVID en una semana. Escriba lo que va a observar, ¿verdad? ¿Qué va a observar? Aquí nos dicen que es algo sobre el COVID. ¿Qué puede observar usted? Por ejemplo, podría ser los síntomas de una persona con COVID. Escriba todo lo que observa aquí. Por ejemplo, si se cansa, si pierde el sabor, si pierde el olor. Aquí escriba cómo planea observar, ¿verdad? Cómo usted planea observar a esa persona. Podría ser estando cerca de ella. Escribe el análisis de lo que va observando. Aquí va a escribir usted cómo va evolucionando una persona con COVID-19. ¿Qué va sucediendo con esa persona? ¿Cuáles son, podría decirse, los síntomas que él va presentando? Y al final va a concluir, ¿verdad? Después de observar todo lo que es un paciente con COVID, usted va a concluir lo observado. Y eso es la tarea de la lección número 10. Pero aparte de eso, vamos a elaborar un plegado sobre los tipos de observación y va a agregar imágenes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de observación que usted va a hacer? Estos son la cualitativa, la cuantitativa, la estática y de cambio. Va a investigar o va a buscar ejemplos de la observación cualitativa. Va a proporcionar el concepto y va a pegar imágenes de la observación cualitativa, cuantitativa, estática y de cambio. Eso es el plegado. Entonces usted va a trabajar las actividades de la semana 2 y 3. Yo le voy a enviar la captura donde se mencionan todas las actividades que va a hacer para que no se pierda. ¿Cuántos collajes me va a mandar? Bueno, de 2 a 3 collajes. ¿Para cuándo va a ser la tarea? Para el día jueves, de 8 a 4 de la tarde. Pasen un feliz día. Fue un placer haberles proporcionado la clase de ciencias naturales de esta semana.